Bueno, capítulo 35, Génesis 35, le he titulado Jacob regresa a Betel. Ahora mira, la crisis de la familia de Jacob le hizo ver la necesidad de acercarse a Dios. Muchos de nosotros quizás empezamos a acercarnos a Dios a causa de una crisis, un problema, una situación en nuestra vida. Y Dios usa todas estas cosas para volvernos a los caminos de Dios. Ahora mire, aquí vemos que tuvo un problema familiar y es Jacob el que inicia entonces esta búsqueda. ¿Cuál fue el problema familiar? Bueno, la semana pasada vimos que Dina fue ella a ver las mujeres del país y allá ella fue amancillada, dice la Biblia. Después sus hijos en venganza matan a todo hombre de aquel pueblo del Siquem. Y ahora se encuentra entonces en medio de una crisis. Y lo que va a aprender usted aquí, de una forma práctica, es avivarse. Nosotros usamos o hemos escuchado la palabra avivamiento en nuestras iglesias. Bueno, viene de la Biblia, Salmo 119, versículo 37, dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad. ¿Qué dice la siguiente frase ahí? Avívame en tu camino. La palabra avivar significa volver a dar vida. Ahora, este avivamiento al cual yo me refiero, quizás no al que mucho mundo religioso simplemente es volver a vigorizarse en los caminos de Dios, volver a levantarse espiritualmente. Algunos están dormidos espiritualmente, otros están literalmente caídos y Dios quiere vivificarnos. En Habacuc 3:2 dice la Biblia de esta manera, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, mira, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Que el Señor vuelva a levantar su obra, vuelva a levantarle a usted. Hay quienes están desanimados, caídos, quizás en pecado. Y bueno, mensajes bíblicos tienen el propósito de levantarnos y vivificarnos. Si usted está desanimado, usted necesita la palabra de Dios para vivificarse. Si usted está desalentado, dice el salmista una y otra vez, tu palabra me vivificó, me levantó, me fortaleció. Esto es lo que significa para nosotros avivamiento. Ahora tengo una frase que alguien dijo, un avivamiento no es más que un nuevo comienzo de obediencia a Dios. Y esto es exactamente lo que Jacob va a hacer, es un nuevo comienzo en su vida de obedecer a Dios. En el capítulo 34 no apareció el nombre de Dios ni una sola vez. Y en este capítulo aparece más de 11 veces. Y no solo eso, sino que él levanta un altar y él adora a Dios. Ahora en Génesis 35 se habla de la fe y la obediencia y se hace un énfasis en limpiar su vida y una renovación espiritual, un avivamiento. Sin embargo, el nuevo paso de fe de Jacob no le impide experimentar nuevos problemas o pruebas. O sea, cuando usted cambia su manera de pensar y usted se acerca más a Dios, no las exento entonces de problemas, sino que surgen nuevos problemas y vamos a aprender algunas de ellas en esta tarde. Quiero darle un resumen. Este capítulo, Jacob regresa a Betel, Jacob guía a su familia, vemos el nacimiento de Benjamín y la muerte de Raquel y vemos también la muerte de Isaac. Número 1, escriba por favor conmigo ahí, Dios ordena a Jacob que regrese a Betel. Dios ordena a Jacob que regrese a Betel. Jacob había esperado tanto tiempo para regresar a su casa. Él había huido, recuerde, porque estaba escapando de su hermano Esaú. Escriba letra A, por favor, vemos aquí un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Y el nuevo comienzo siempre empieza cuando Dios nos habla. Dice ahí Génesis 35, versículo 1 de esta manera. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí. Y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Note que Dios le habla y todo avivamiento siempre comienza con Dios, cuando Dios nos habla. Y es por eso que es importante que usted se acerque y se arrime a Dios siempre que usted pueda. Cuando se le invita a la iglesia, usted acérquese, pero pastor, no tengo ganas, es cuando debe venir. Pastor, estoy desanimado, es cuando más debe venir. Pastor, ando en pecado, más vale que venga a la casa de Dios, porque ahí es donde Dios le va a hablar. Porque el creyente que no anda bien, bueno, raramente busca la Biblia, raramente va a buscar que se le predique y se le exhorte. Y lo que usted necesita es acercarse a Dios para que Dios le hable, para que Dios le ayude a volver a vivificarse. Bueno, me refiero a una iglesia bíblica que le va a predicar la palabra de Dios. Jacob se había quedado por mucho tiempo en el lugar donde no debía estar. Y ahora durante varios años había permanecido, tenía 30 millas nada más de Betel. Le quedaban 30 millas para llegar a donde él debería venir. Era una desobediencia completa, pero ahora está obedeciendo.
Ahora está haciendo lo que Dios quiere que haga. Letra B, escriba ahí, Jacob instruye a su familia. Jacob instruye en su familia y parece a lo que hemos leído, es la primera vez que Jacob empieza a tratar con asuntos espirituales en su familia. Vea lo que dice el versículo 2 de Génesis 35. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad, ¿qué cosa? Los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el día que he andado. Note que aquí ahora Job establece su liderazgo espiritual. Es la primera vez que vemos a Jacob hacer esto. Mire, cada padre de hogar debe hacer esto. Cuando usted arregla cuentas con Dios, mi querido hermano, yo siempre he visto que la familia sigue. Cuando cambia el varón, hasta la esposa se le queda viendo, ¿y qué le pasó a mi esposo? Es un hombre completamente diferente. Y la esposa alegremente sigue, los hijos siguen. En la mayoría de los casos, cuando el hombre arregla cuentas con Dios, la familia también se hace derecha. Mira lo que dice Josué 24:14. Estamos ahí. Ahora pues temer a Jehová. Me parece estas palabras muy parecidas a las de Jacob. Ahora pues temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, ¿qué dice ahí? Serviremos a Jehová. Este debe ser el lema de cada familia. Que diga el varón, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Y dice Josué, si mal les parece, porque hay personas que el servir a Dios les parece algo malo, les parece algo absurdo, les parece, bueno, sí sirve a Dios, pero no te metas tanto, porque no la puede tener de los dos lados, mi querida hermanita, porque tenía un esposo que era irresponsable y borracho y desobligado, la maltrataba, la abusaba, después cambia y quiere servir a Dios, dice, no tanto. Y parece que el servir a Dios es algo malo. Y les digo también a los padres, usted no puede tener un hijo espiritual que ame a Dios si usted no es un padre espiritual que ama a Dios. Yo solamente quiero que mi hijo no haga drogas. No funciona así. Si usted no quiere que su hijo no haga drogas, ni sea un maleante por ahí, es necesario que sea espiritual. Y para eso es necesario que venga a la iglesia. Y para eso es necesario que se rinda a servir a Dios y sea un siervo fiel. Porque claramente, como dice aquí Josué, si mal os parece servir a Jehová. Eso me impresiona esa frase. Pero muchos con sus palabras no lo dicen, pero con sus hechos sí. Servir a Dios no les llama la atención, ser fiel a Dios no les interesa, hacer compromisos con Dios no les importa, hacer cambios para agradar a Dios, bueno, eso ni parece en nuestra mente, pero gracias a Dios aquí Jacob finalmente establece liderazgo espiritual. Ahora sí, dice Jacob, vamos a arreglar cuentas. Había maldad en el hogar de Jacob. ¿Qué había? Había ídolos en su casa. Y él dijo, tenemos que deshacernos de los ídolos, tenía que purificar su casa. Jacob convocó un tiempo de purificación para todos. Ahora usted diría, bueno, pastora, yo no tengo problema con ídolos. En mi casa no hay ídolos. Siempre vemos en el Antiguo Testamento gente que tenía problema con ídolos. Ve a Josué, entraron a la tierra prometida y tenían ídolos, tenían dioses. Vemos a Salomón, siendo él el hombre más sabio de la tierra. Construyó templos para falsos dioses y adoró. Pero mire el Nuevo Testamento, hay también advertencia a los cristianos de la idolatría. En 1 de Juan 5:21, mire cómo termina la epístola de San Juan. Hijitos, ¿qué les dice ahí? Guardaos de los ídolos a gente que es salva y creyente. Y esto lo encontramos en varios pasajes en la Biblia, donde se nos manda a guardarnos y a cuidarnos de los ídolos. Pablo dice en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, ¿qué es? Idolatría. Ahora, ¿qué es entonces la idolatría? Hay quienes dicen que la idolatría es amor o admiración desmedida que se siente por una persona o cosa. El pasaje dice avaricia, pero lo pone en contexto con pecados de lujuria. El Señor compara entonces quizás la lujuria y la idolatría por una pasión desmedida que no está controlada,
O quizás es simplemente la avaricia, el deseo, tener otros dioses, porque dice el Señor, no puedes servir ¿a dos qué? A dos señores, a Dios y a las riquezas, los tesoros. Entonces, la idolatría entonces existe aún entre los cristianos, que ponen a otra persona, a otra cosa antes que a Dios mismo. Entonces Jacob toma responsabilidad por su error y él empieza a enderezar su casa. ¿Quién tomó responsabilidad? ¿Fue su iglesia? ¿Fue su pastor? Vi una estadística que dice que el niño promedio en Estados Unidos pasa 1% de su vida en la iglesia, 21% en la escuela y 75% con su familia. Y dicen algunos, pero pastor, yo lo llevé a la iglesia. ¿Cuánto porcentaje? 1% de su vida. ¿Usted pensó que con ese 1% de su vida va a cambiar, va a ser impactado su hijo? Y la única vez que nuestra iglesia tiene alguna enseñanza específicamente para niños es quizás una hora escuela dominical. Estamos diciendo que un porcentaje no basta para que su hijo aprenda y sea edificado. ¿En dónde es donde en verdad debe pasar más tiempo siendo instruido? En su casa. Ya sé que la semana pasada les di muy duro a los padres, pero aquí aparece otra vez. ¿Quién tomó la iniciativa para que su hogar se enderezara? El padre del hogar, el hombre. Y hermanito, hasta que usted arregle cuentas con Dios, su familia no va a ser la familia que Dios quiere que sea. Su familia no va a tomar decisiones espirituales, especialmente ahorita están pequeños. Y hay algunos hermanitos que no están comprometidos 100% a Dios. O sea, dicen, Dios está en sus pensamientos, pero no domina sus pensamientos. Cristo es prominente, pero no es preeminente en su hogar. Y eso se va a notar con el tiempo. Pero hoy es un día de avivarse, un día de obedecer a Dios, un día de tomar la decisión, yo y mi casa serviremos a Jehová. La segunda instrucción es que se purificaban de las ropas o cambiaran sus ropas. Quiero que vaya conmigo a Éxodo 19 en su Biblia. En la escritura, lavarse el cuerpo y cambiarse de ropa simboliza un nuevo comienzo. Recuerde, es un nuevo comienzo, dice Jacob, y tenemos que deshacernos de los ídolos, de la maldad, pero también vamos a cambiar nuestras ropas, mudar nuestras ropas, dice. Así como la suciedad contamina el cuerpo, el pecado contamina el corazón y debe ser lavado. En Éxodo 19, 9 al 15, estamos ahí. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. ¿Y qué dice la siguiente frase ahí? Y laven sus vestidos. Estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en alrededor diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocara el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asateado, sea animal o hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo. ¿Y qué dice la siguiente frase ahí? Y lavaron sus vestidos. Quiero que veas Salmo 51:2. Es el simbolismo ahora que vemos para nosotros de lavar y limpiar, purificar nuestras vidas. Salmo 51 dice, versículo 2, lávame más y más de mi maldad. ¿Y qué es la siguiente palabra ahí, frase ahí? Y limpia de mi pecado. Y ese debe ser una cita constante con Dios. Cada día que usted vaya a Dios para arrepentirse, pedirle a Dios que le lave y le limpie. Pero note que el nuevo comienzo siempre empieza cuando usted se da cuenta que está mal y usted quiere cambiar. En el versículo 7 de Salmo 51 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Isaías lo dijo así, lavaos y limpiaos en Isaías 1:16. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Note que el comienzo nuevo con Dios requiere que tome decisión de dejar hacer el mal y no decir cada semana arregla cuentas con Dios y cada domingo una vez más perdóname Señor y perdóname Señor. El Señor quiere que usted se lave, se limpie, se purifique y deje de hacer lo malo. Segunda de Corintios 7:1. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, note, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando ¿qué cosa?
La santidad en el temor de Dios. Qué importante es que reconozcamos que Dios quiere que vivamos en esta santidad. Por eso le vuelvo a decir, si hay quienes están en pecado oculto, desanimados, abrumados o están mal, es tiempo que hoy se avive y tome decisión de limpiarse y purificarse, porque usted no podrá ser bendecido por Dios ni va a experimentar el gozo. Para que usted pueda revigorizar su vida espiritual es necesario limpiarse. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Regresa al versículo 4 de Génesis 35. Dice la Biblia que todo el pueblo obedeció a las órdenes de Jacob. Porque, ¿qué cree? Había dioses. ¿Quién se acuerda usted que tenía dioses en esa familia? ¿Recuerdan Raquel, la esposa de Jacob? Le vuelvo a repetir, bueno, ese es un fracaso del hombre. Él fracasó en guiar a su esposa. Algunos dicen, pero pastor, si mi esposa, ella es muy dura. ¿Qué hacemos ahí, pastor? Es que mi esposa, es que no, mire, mi hermanito, esto yo lo creo y yo lo sé. Si usted fuera el hombre espiritual, su esposa lo admiraría. Lo admiraría tanto que no importa lo que usted decide. Yo para todo consulto a mi esposa. ¿Y qué cree que me dice? Lo que Dios ponga en tu corazón. Entonces es por eso entonces que yo soy el que determino la dirección de mi hogar. No es porque aquí mis chicharrones truenan y no es porque aquí yo mando y porque Dios así lo dijo, mujer. Jamás en mi vida yo le he tenido que decir eso a mi esposa. Yo aprendí desde antes. Yo observaba a los casados en la iglesia. Observaba también mi propio hogar. Observaba yo el hogar de mi abuelo y todo. Yo estudié el matrimonio como usted no se imagina. Mi abuelo, ¿sabe qué me dijo mi abuelo? Dice, mira hijo, cuando ella te rezongue, con una vez que le des unas buenas, ya nunca más te va a rezongar. Eso fue lo que me dijo mi abuelo. Y mientras mi abuelo me estaba diciendo esto, papá estaba en aquel lado y yo volteé a verlo y él le hizo así. Y le dije, papá, ¿por qué no dijiste nada? Y dice, tu abuelo ya está viejito, ya está formado y no voy a andar peleando ahorita con tu abuelo. Sabio, porque no todas las peleas valen la pena. Pero miren, se les enseña, por ejemplo, a un hermano aquí, hermano, lea su Biblia. Y la hermana dice, ahora sí mi esposo va a leer la Biblia. Llegando a casa se pone a ver la televisión, se duerme a la 1, se levanta a las 8 toda tarde, no leyó la Biblia, día tras día. Y ella sabe, él debe leer la Biblia. Y solamente una esposa que es muy sumisa y muy tranquila no diría nada, pero la mayoría no son así. La mayoría hasta le dice, ¿no leíste la Biblia? ¿Y no oíste lo que el pastor dijo? Y usted dice, estas mujeres no, es que le hace falta al hombre ser líder. Le hace al hombre a ser disciplinado. Le hace al hombre a ser cabeza firme, espiritual. Si usted hace todo lo que Dios dice y usted es activo, no es uno ahí nada más tirado, sin propósito, sin visión, no tiene planes de nada. ¿Quién va a respetar a alguien así? Ni yo como hombre respeto a otro hombre así. Pero ese es un hombre activo, con vida espiritual, con pasión y con visión, y vamos a hacer esto, y Dios está haciendo esto. Mire, cualquier mujer cristiana diría, wow, me casé con un hombre súper espiritual, gigante. Y el hombre dice, vamos para allá, donde tú digas yo voy. Qué bendición cuando hay hombres así. Despiértate, despiértate, ¿ah? ¿Cómo vamos a respetar a alguien así? Y la gente respondió al liderazgo. Dijeron, wow, Jacob, ahora sí está echando ganas. Génesis 35:4 dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Obedecieron, le entregaron los ídolos, pero también le dieron un zarcillo. ¿Qué es un zarcillo? Un zarcillo es un pendiente, un arete. ¿Se lo pidió eso Jacob? No les pidió eso, ¿verdad que no? Entonces, ¿por qué se lo dio? Pero no se los pidió. Es como que yo le diga, hermano, le diga a mis hijas, tienen que cambiar y me entreguen sus zapatos. Y yo, ¿cuándo les pedí los zapatos? Pero si usted lee la Biblia a través de escrituras, estos pendientes y aretes muchas veces estaban vinculados a la idolatría. Hay cambios que tenemos que hacer en nuestra vida. Hay algunas cosas que usted no debe colgarse. No voy a dar mucho detalle ahorita de las joyas, pero en mi tiempo los hombres no usaban joyas.
En mi tiempo no usaban collares ni brazaletes, lo único es un reloj y un anillo y es todo. El anillo tiene un propósito, no es que me gusta para mirarme esto, no, tiene un propósito. Las mujeres yo creo que pueden ponerse sus joyas, sus aretes, sus collares. No hay nada malo en que ellas se vistan, pero tenemos que tener mucho cuidado en cómo vestimos. Dios nos enseña claramente que debemos abstenernos de mala apariencia. Mire, 1 Tesalonicenses 5:22, estamos ahí. Absteneos de todo, ¿qué dice ahí? Especie de mal, esa palabra especie es aspecto o apariencia. Hay apariencias que Dios dice que son malas, ya algo que pueda aparentar que no sea. Dije, un muchacho tocando puertas salió vestido con una camisa larga, botones, nada más se botonó el de arriba, tenía el pantalón hasta acá, bien flojo, bien planchadito, pero flojo. Tenía tatuajes, decía Anaheim y no sé qué, por todas partes. ¿Qué es él? ¿Qué describí? Un cholo. Bueno, no sé, ¿por qué son ustedes juzgones? ¿Por qué juzgan a la gente? Y así me dijo él, me dijo, no puedo conseguir trabajo en ni un lado. Luego me juzgan. ¿Por qué la gente juzga? Porque Dios nos dio discernimiento. Y cuando usted ve a una persona así, y usted trabajaría en una tienda y entra alguien así, racistas. Yo trabajé en el banco y yo era experto en pescar a los que estaban con cheques falsos. ¿Sabe cuáles eran las marcas? Entraban faltando media hora y siempre venían con los pantalones arrastrados. Siempre. Esa era la marca, esa era suficiente para ver. Y no tiene cuenta y era de Los Ángeles. La Biblia dice especie de mal, habla de apariencia, nuestro aspecto. Hay aspectos que Dios no aprueba, hay apariencias que Dios no aprueba. Vaya conmigo a Timoteo 2, porque especialmente en estos tiempos, no quiero que nos confundan y que le confundan a usted, que si usted es hombre o si usted de qué lado está. Que ellos sepan, este es un hombre, es varonil, es masculino, es viril, y no hay ninguna confusión de qué será. Pero por otro lado, la Biblia habla de modestia. Especialmente, hermanita, no hay nada malo en que una mujer vista y luzca bien, pero la palabra modestia significa que no llame la atención. Yo no creo que está mal que una mujer use maquillaje. Últimamente su esposo lo decide, el padre lo decide, pero yo no pienso que puedo decir que es pecado que una mujer es vanidad. Pero yo no sé si para ella lo es o no. Si lo es, entonces está mal. Y si el hombre se pone una camisa y esa camisa le costó $200 porque la compró en The Rack o no sé en cuál tienda cara, entonces eso también está mal. Y usted compra pantalones de $120 y se cree muy porque anda con ellos, o zapatos de $200, $600. Yo no sé, todos nosotros tenemos que tener mucho cuidado que lo que usamos no lo hagamos simplemente para que nos vean. Ven a Timoteo 2:9, mire, asimismo las mujeres se atavíen o se vistan de ropa decorosa, no con pudor y modestia. Miren, no con peinados que ostentoso ni oro. Ahí están lo que es las joyas, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer que profesa piedad no está muy preocupada por su apariencia, de tal manera que está siempre arreglándose y siempre, yo tengo que mirarme bien. Yo creo que la meta es mirarse limpios, mirarse bien arreglados, pero que no sea lo más importante en su vida. Lo más importante es que usted sea una mujer piadosa y que se vista de buenas obras. Ahora ahí, de adelante, también nos dan las categorías de las cosas que no debe lucir. Con decoro significa con vergüenza, con pudor, con decoro significa con respeto, con pudor significa con vergüenza y modestia significa que no llame la atención. Así que ellos se quitaron estos zarcillos no porque eran enteramente pecaminosos, sino por lo que representaban. Entonces regresemos por favor a Génesis capítulo 35. Y así es como aprendemos a acercarnos a Dios, con una actitud obediente. ¿Quiere usted avivarse en los caminos de Dios? Venga con una actitud obediente. La letra C escribe ahí, Dios protegió a Jacob y a su familia. ¿Se acuerdan en dónde se encontraban ellos? Un campo enfrente de una ciudad, y esa ciudad se llamaba... ¿Dónde están mis teólogos aquí? ¿No se acuerdan? En Siquem. Estaban enfrente, están en el capítulo 34, pero estaban ellos en una ciudad, se llamaba Siquem, y ahora están viajando de un lugar a otro, dice el versículo 5, y salieron
y el terror de ellos estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Ahora, ¿por qué iban a perseguir a los hijos de Jacob? ¿Se acuerdan que mataron a todos los hombres? Entonces es posible, Jacob estaba atemorizado. Mire el versículo 30 de Génesis 34. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado. Turbado significa me has llenado de temor, con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero Dios lo protegió. Dios cumplió su promesa. En Génesis 21:15, la promesa de Dios era que Él iba a llegar hasta Betel salvo. Génesis 28:15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra que es Betel, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. En Salmo 105 podemos ver cómo ellos iban de tierra a tierra, en reino y a otro pueblo. Y dice este pasaje en Salmo 105, versículo 15, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal, ¿a quién dice ahí? A mis profetas. ¿Era Jacob un profeta? Si era un profeta, era ungido. También era ungido. Él profetizó al final de su vida cuando dio la bendición a todos sus hijos. Y esta es una promesa que los hijos de Dios o el pueblo de Dios, sus ungidos, no serían ellos dañados por el mal. Ahora, hay varias aplicaciones para nosotros aquí. Si usted en verdad ama a Dios y obedece a Dios, no hay por qué usted debe temerle a Dios. En Éxodo 15, 14 al 16, vemos que también cuidó a su descendencia. Dice, lo oirán los pueblos. ¿Y qué dice la siguiente palabra ahí? Y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de su brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. ¿Cómo es que Dios los protegió una y otra vez? ¿No están poniendo atención o qué? Me voy a ir, ¿eh? ¿Cómo los protegió? No, está en la Biblia. Vamos a leer. No vamos a seguir hasta que me den respuesta. Les dio temor, les infundió miedo. En los años 70 entrevistaron a las cabezas de la iglesia satánica. Y ellos siempre constantemente oraban y hacían hechizos con Satanás para trastornar la fe de creyentes y traer un montón de inmoralidad a este país. Abiertamente lo dicen. Pero decían, solamente a un hombre le tenemos miedo. Está documentado, usted lo puede encontrar. A un solo hombre le tenemos miedo y su nombre es Jack Hyles. Era un pastor de una iglesia bautista allá en Hammond en los 70s. Y es algo que me impresionó mucho, es muy impresionante esto. Porque cuando usted teme a Dios, no hay un hombre que usted le debe temer. Al contrario, si usted hace todo lo correcto y el mundo va en contra de usted, el mundo va a tener miedo de usted. O sea, tenga miedo cuando usted ve un hombre piadoso. Y Saúl le tenía miedo a David, porque sabía que David era un hombre prudente y él era un hombre que Dios estaba con él. Y cuando Dios está con usted, la gente va a temblar. Le voy a leer algunos pasajes, porque recuerde, Dios no quiere que usted tenga temor de la gente ni de lo que le pueda pasar. En Isaías, vaya mejor a Isaías 41 conmigo, quiero que usted lo lea. Y usted se lleve esto en su corazón, pero recuerde, Dios protege al que hace su voluntad. Y le da no solamente provisión, le da también protección. Por eso el que vive obedeciendo a Dios no debe estar desconfiado, y si alguien se mete en mi casa, y si alguien me daña, y si alguien esto, aquello, no digo que no le ponga candado a su casa, no estoy diciendo eso, pero mire, no tenga tanta confianza en que puso el candado, y tiene su pistola, y tiene un perro, y tiene cámaras, y tiene todo, pero si Jehová no guardare la casa, en vano vela la guardia. Mire lo que dice Isaías 41:10, estamos ahí. No temas, porque yo estoy contigo.
No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ve el versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, ¿qué te dice? No temas. No solamente eso, te dice, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob. Oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Mire Isaías 43, versículo 1 y versículo 2. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y se repite esta bendición a los creyentes en Hebreos 13, versículo 6. De manera que podemos decir, mire, confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me puede hacer el hombre. Cuando usted teme a Dios, recuerde, no tiene necesidad de temerle a nadie más en este mundo. No le tiene miedo a nadie ni a nada. ¿Podrá usted decir eso, pastor? Yo no le tengo miedo a otro hombre. Usted tiene esa valentía, esa confianza en Dios. No le tiene miedo a nadie. No estoy diciendo que vaya a buscar peleas. Ni cuando vea ahí un pandillero, yo no te tengo miedo, ten cuidado. Pero yo no tengo temor que el mal me sobrevenga. ¿Y qué va a pasar, pastor, cuando quiebre la economía? Yo no tengo temor de eso. Pero pastor, ¿qué tal si viene hambre? No tenemos temor de eso. El Señor nos va a sustentar. El Señor nos va a ayudar. Y si Dios nos quita algo, el Señor lo puede reponer. Y si el Señor me manda a una prueba, el Señor está conmigo. No hay por qué tener miedo. Más bien le digo, hermano, usted téngale miedo a Dios y a un siervo de Dios que hace el bien. Un hermanito que está sirviendo al Señor y usted, lo voy a desanimar. Tenga miedo, tenga temor, porque le va a ir muy mal. Vimos en primer lugar, Dios ordena a Jacob que regrese a Betel. Número 2, escriba ahí, Jacob llega a Betel. En esta sección, este pasaje, vemos que ahora regresa a Betel y nuestra enseñanza se divide en dos partes, nada más. Letra A, escriba ahí, Jacob edifica altar para Dios. Esta es, a mi cuenta, la tercera vez que él hace un altar. En Génesis 35, 6, y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó ahí un altar y llamó el lugar el Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Dios había prometido llevar a Jacob sano y salvo de vuelta a Betel y cumplió su promesa, como siempre lo hace. Este pasaje lo leímos el domingo, pero leamos una vez más Josué 21:45, dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. ¿Qué es la última frase ahí? Todo se cumplió, entonces Dios cumple sus promesas. Y Jacob cumplió su parte del acuerdo, que construyendo un altar y guiando a su familia a adorar al Señor. Ahora, aquí nos enseña que debemos acercarnos a Dios con adoración. Recuerde, el avivamiento requiere que se acerque a Dios con obediencia, pero también requiere que se acerque a Dios con adoración. Acepte el lugar que Dios ha escogido, y es lo que hizo Job. Quizás le iba muy bien en Siquem, quizás tenía mucha llanura ahí, quizás estaba enriqueciéndose, pero Dios dijo, yo no te quiero ahí, quiero que vengas a Betel. Entonces requiere humildad para ser una persona que agradece y adora a Dios en cualquier situación que se encuentra. Recuerde que dice la Biblia que tenemos que dar gracias a Dios en todo, en lo bueno y en lo malo, haciendo exactamente lo que Dios pide que hagamos. Ahora, una vez más, Jacob levanta o nombra un lugar. ¿Cómo le llamó? ¿Qué lugar? Dice ahí la Biblia en el versículo 7, edificó un altar y llamó el lugar el Betel. ¿Alguien se acuerda qué significa Betel? ¿Cómo? Betel significa casa de Dios. Ahora, yo no soy experto en hebreo, pero note que dice el Betel. ¿Alguien sabe qué significa él en la Biblia? Dios. Entonces, Dios de la casa de Betel. Es lo que significa la palabra el Betel. La primera vez que estaba Jacob ahí, se impresionó con el lugar. Dijo, aquí está Dios, y le llamó Betel. Pero ahora aquí está impresionado con el Dios de Betel. Yo aprendí algo muy importante. Cuando usted
se acerca a Dios en oración, se me enseñó, busca su rostro y no su mano. Porque es fácil que muchos de nosotros vayamos a pedirle a Dios, Dios, dame, dame, dame. Y estamos buscando la mano de Dios, pero en verdad no tenemos una comunión con Dios. Es lo que estoy viendo en este hombre, que él estaba impresionado ahora con Dios. Dice, aquí es el Dios de la casa de Dios. Ahora hay una parte en la Biblia que le llama la iglesia la casa de Dios. ¿Por qué es la iglesia importante? Bueno, 1 Timoteo 3:15 dice así la Biblia, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde dice ahí? En la casa de Dios, que es la iglesia, pero ¿de quién? Note, del Dios viviente. Cuando usted viene, por ejemplo, a la casa de Dios, es la casa del Dios viviente. O sea, ya cuando usted reconoce la grandeza de Dios, ya vemos que no se trata de un local o de un grupo de personas, se trata de Dios. Su familia se debe tratarse de Dios, no de sus ambiciones, no de sus deseos, sino debe ser de Dios. Dios es el que nos va a bendecir y nos va a ayudar. Letra B, escriba ahí, vemos la muerte de Débora. ¿Alguien sabe quién era Débora? ¿Cómo? Muy bien. Hay otra Débora en la Biblia. Esta Débora no es la misma. La otra vez Débora aparece en el libro de Jueces, pero esta Débora aquí apareció de nada. El lector se supone que conoce quién es. Si usted lee la Biblia así nada más, dirá, ¿quién será esta mujer? Dice el versículo 8, entonces murió Débora. ¿Qué es la siguiente frase ahí? Ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Esa palabra Alon Bakut significa la encina del llanto. Quiero que vaya a Génesis 24:59. ¿Quién era la ama de Rebeca? ¿Sabe que muchas veces yo leía esto y mi mente decía la ama de Raquel? No sé por qué. Yo pensaba que era la sierva de Raquel, pero es la ama de ¿quién? Dice ahí. ¿Y quién es Rebeca? La mamá de Jacob. En el versículo 59 dice, entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. La palabra ama es una que cuida a niños. Hay otros significados, pero en este contexto se refiere a la nodriza, la cual cuidaba a Rebeca. Eso nos da a entender entonces que Rebeca había muerto. Mira lo que dice Génesis 27. Y la Biblia no nos deja saber cuándo formó parte de la casa de Jacob. Yo creo que Jacob la conocía, creció con ella, cuidó de su madre, quizás cuidaba de él. Y Rebeca muere y ahora se queda desalentada y Jacob la recibe en su casa. Vivían cerca, no sé cuántas millas verdaderamente eran, pero ahí vive con ella y la Biblia dice que murió y le da una importancia. Pero me da tristeza al ver que Jacob ya no vio a su madre. ¿Se acuerda que el plan era irse por cuánto tiempo? Unos cuantos días, dice la Biblia. Dice Génesis 27:43. Ahora pues, hijo mío, Rebeca hablando a Jacob, obedece a mi voz, levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él. ¿Cuánto tiempo dice ahí? Algunos días. Hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Pero eso nunca sucedió. Y quizás Jacob se despidió de su madre y nunca más la volvió a ver. Y de igual manera Rebeca, porque ella hizo algo contrario a las Escrituras, en vez de confiar en Dios, ella trató de ayudarle a Dios. Y la consecuencia de ella es que ya no más vio a su hijo, tanto que lo quería, lo amaba. Cuando lo despidió, hasta ahí lo miró. Murió entonces esta mujer, que era Débora, la ama de Rebeca, la madre de Jacob. Letra C, escriba ahí, Dios se aparece a Jacob y le bendice. Dice la Biblia que se le aparece de nuevo, en el versículo 9, apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padán-Aram, y le bendijo. En su primera experiencia, Betel, Jacob había visto a Dios y vio a los ángeles, dice la Biblia, pero ahora se le aparece de una forma diferente, no sabemos cómo se le apareció, pero también es la última vez que Dios aparece a una persona en el libro de Génesis. Ahora, en la Biblia había dos tipos de apariciones, una visión y un sueño, lo cual ya no funciona en estos días. Dios ya no se aparece para darnos nueva revelación. En la Biblia vemos a un hombre llamado Pedro que entraba hasta en un éxtasis.
saben que es un éxtasis, como un trance. Y Dios hablaba, le daba una visión. José va a tener sueños. Me preguntan, pastor, ¿puedo tener un sueño donde Dios me hable? Yo creo que la sabiduría se encuentra en todas partes de la Biblia, en las plazas, en los caminos, y puede usted hasta encontrar sabiduría en su sueño. Pero que Dios le dé una nueva revelación en su sueño, pues no. Y que Dios le diga dónde dejó el tesoro su abuelito, tampoco. Yo no creo que Dios le pueda dar nueva revelación. Ahora, ¿Dios puede usar un sueño para darle sabiduría? Sí. Dios aparece en visiones. Pastor, tuve una visión. Miré algo. Miré en el cielo, ahí lo que decía la letra P. Y ahora P, predicador, voy a pastorear. Y después no la hace. Digo que a lo mejor Dios quería que compraras plátanos. No funciona así. No podemos pedir señales. La gente dice, pastor, Dios, dame señal. No podemos pedir. Una generación perversa, ¿qué pide? Los judíos pedían señal, siempre pedían señal. ¿Y qué señal daré? Moisés, ve y predica al pueblo. ¿Y qué señal les voy a dar? ¿Se acuerdan? Gedeón, ve y tú conquista, pero ¿qué señal me das? Siempre los judíos eran testaduros de esa manera pidiendo señal. Dijo una vez una señora, pastor, Dios me dio una señal. ¿Cuál señal fue? Bueno, mire, yo le pedí a Dios señal, dame señal, Señor, si algo pasa a las 3 de la mañana, seré que eres tú. Y puede usted encontrarla, cualquier cosa. Sonó la alarma, es la señal de Dios. Y después, pastor, me equivoqué. No pidamos señales. Dios no aparece el día de hoy. La manera que Dios va a aparecerles a través de las Escrituras. Lo que Dios dice le puede dar sabiduría, le puede enseñar en cualquier cosa. Pero es la última vez que se aparece Dios en visión. Y la próxima vez va a ser en sueño. Mira, el versículo 10 confirma el nombre de Israel. ¿Alguien se acuerda qué significa Israel? ¿Cómo? Dice el versículo 10, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Ese nombre significa príncipe, o el príncipe que prevalece ante Dios, o uno que lucha victoriosamente con Dios. Ahora, ¿por qué le vuelve a repetir su nombre? Porque es el cambio de identidad que tiene él. Cuando usted y yo llegamos a Cristo, Dios nos recibe como hijos y nos llama hijos. Y eso nos ayuda a comprender que debemos obedecer a nuestro Padre. Se nos llama discípulos. Se nos enseña que debemos seguir y aprender a Jesucristo. Y se nos llama santos para que aprendamos a vivir en santidad. No diga usted, yo solo soy un pecador. No diga eso. Porque ese es un concepto equivocado que usted debe tener de usted mismo. Usted debe reconocer que usted es un santo. La palabra que la Biblia usa más es santo. Es más, ni es cristiano. La palabra cristiano ha sido robada y exagerada también. Cualquier persona se llama cristiano el día de hoy. Y alguien dijo que un cristiano es un pequeño Cristo. No es verdad. La Biblia nunca dice que un cristiano es un pequeño Cristo. Un cristiano es uno que sigue a Cristo. Bueno, eso sí, era el apodo que se le daba de los detractores. Decían, aquí va el que siempre habla de Cristo, cristiano. Y siempre era un término negativo. No estoy diciendo que no lo usemos, pero hay un término que se usa más en la Biblia y es santo. Los santos que están en Filipos, los santos que están en Corinto, santificados, y los santos que están en Éfeso. Entonces es importante que usted reconozca su posición, su nuevo nombre, es hijo de Dios, es un discípulo, es un santo, es un embajador, es la luz del mundo. Dios nos da nueva identidad. En Génesis 35, 11 al 12 confirma su pacto. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Ahí entonces renueva con Jacob el gran pacto que hizo con Abraham. Dios aquí se identifica como el omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Es que tiene poder absoluto. En otras palabras, el Dios todopoderoso. Ahora, se sabe que en estos tiempos Dios no se conocía, daba a conocer como Jehová. Mire, Éxodo 6:3 dice, y aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob, como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Entonces, a este punto, la gente, ¿cómo le llamaba a Dios? El tiempo de Jacob, ¿cómo le llamaba la gente a Dios?
Dios omnipotente. No acaban de leer, hermanos. Vamos a la apague ya, hermanos. Apágale ya. Es cierto, hermano. Pongan atención, hermano. Yo sé que están cansados, ¿verdad? Que esfuerces en la gracia que es en Cristo Jesús. Le hago una pregunta otra vez. Dice, mire, yo dije que en Génesis 35 se le llamaba Dios omnipotente. Él dijo, yo soy el Dios omnipotente. En Éxodo vemos que antes él se daba a conocer así. No se le llamaba Jehová. Voy a volver a leer Éxodo 6:3. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios. Mas en mi nombre Jehová, mire, no me di a conocer a ellos. ¿Ellos lo conocían como Jehová? ¿Cómo lo conocían? Como el Dios omnipotente. Y dice aquí, yo soy el Dios omnipotente. Ahora, ¿quién es este Dios omnipotente? Hay un nuevo nombre que después se reveló del Dios omnipotente, que es Jesús. En Filipenses 2, usted puede leer sobre el nombre, sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Ahora, hay gente que va a decir que ese nombre no es correcto y que significa en romano el caballo que trota. Pero usted tiene que saber que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y no existe la J en el griego. Así que el nombre era Jesús, no era Jesús como usted y yo lo pronunciamos ahorita. Ese argumento simplemente viene de ignorantes que no conocen simplemente las cosas básicas. Era Jesús. Y entonces vemos que este nombre, Jesús para nosotros en español, es el nombre sobre todo nombre. Y Jesús mismo es el Todopoderoso. Así lo dice Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir. ¿Cómo dice al final ahí? El Todopoderoso. Note que le vuelve a dar en Génesis 35 las mismas promesas. Le dijo que va a crecer, va a multiplicarse, va a ser una gran nación, va a haber reyes saliendo de sus lomos, la tierra de Abraham será de él. Pero ¿por qué Dios le está diciendo lo mismo? Le está confirmando lo que ya sabe. ¿Sabía que mucha gente hoy busca algo nuevo? Quieren revelación nueva. Y yo a veces le pregunto a aquellos que buscan lo nuevo, ¿ustedes alguna vez han leído la Biblia una vez? Una sola vez, de pasta a pasta. ¿Por qué buscamos algo que no está en la Biblia cuando ni siquiera hemos leído la Biblia? Ahora, en vez de buscar algo nuevo, lo que usted debe buscar es una nueva aplicación de lo mismo. Porque mire, la Biblia ha cambiado mucho para mí. Porque me he encontrado en diferentes etapas de mi vida. De igual manera, esta misma promesa se le dio a Jacob varias veces, pero se encuentra ahora en una etapa muy diferente. Cuando yo leía la Biblia como joven, Dios me hablaba de una manera que ahora me habla diferente, como un hombre casado, un padre de hogar y como pastor. Por eso le digo, siempre que usted lea la Biblia, vuelva a leer, usted se va a encontrar una nueva etapa donde ahora Dios, usando pasajes que usted ha leído muchas veces, le va a enseñar algo, no nuevo, sino una aplicación nueva para su vida. Mire Filipenses 3:1, Pablo dice que, por eso él le dice lo mismo. Dice la Biblia así, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros, ¿qué cosa dice ahí? Las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Dice, le estoy repitiendo lo mismo para que sea algo seguro en sus corazones, para que sean confirmados en su corazón. Me da mucha pena a mí cuando salimos a evangelizar y a veces nos abre la puerta personas que dicen, voy a una iglesia bautista. Y después me dicen el nombre de su iglesia. Digo, yo conozco al pastor o a esa iglesia. Y después le hago alguna pregunta. Bueno, yo sé que usted va a una iglesia bautista, pero si usted llegara a morir ahora mismo, ¿estaría seguro de ir al cielo? Y me dicen que no. ¿Cuántos años ha asistido usted a esa iglesia bautista? Ya llevo 10 años ahí. ¿Cómo puede ser posible que en 10 años no se le enseñó ni se le predicó ni una sola vez? Y que sea constante y fiel a la misma congregación. ¿Sabe por qué? Porque no se le vuelve a repetir una y otra vez. Hay hermanos aquí en nuestra iglesia que llegaron, por ejemplo, un enero y en mayo fueron salvos. ¿Por qué? Porque habían llegado a la iglesia buscando sana doctrina, pero no habían sido salvos. ¿Pero cómo llegaron a ser salvos? Bueno, porque dentro de esos 6 meses quizás escucharon 10 mensajes que trataban de la salvación. Yo creo que es muy importante atacar toda faceta de la salvación, hablar de la sustitución, de la reconciliación, de la propiciación, de la justificación, porque una persona que está sentado necesita muchas veces escuchar la Biblia más de una sola vez.
¿Y cuántos quizás vienen a la iglesia y no leen su Biblia y no le están echando ganas y de pronto, después de tantos meses y años, ¡pum!, le echan ganas? Porque es necesario decirles las mismas cosas. Miren lo que dice, por favor, Hebreos 5:12, ahí salte un versículo. Porque debiendo ya ser maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que, ¿qué dice la siguiente frase ahí? Os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dice que es necesario que se vuelva a enseñar los fundamentos, lo más básico. Porque algunos tienen tiempo y la madurez nunca viene con el tiempo. Escuche, la madurez nunca viene simplemente con la edad. Podemos ver un niño crecer, hoy en día ser joven, 20, 25 años, 30 y aún siendo inmaduro. De igual manera, puede haber una persona que llegue a la iglesia por año tras año y aún ser inmaduro, aún no madurar, aún no crecer. Entonces, ¿qué necesita? Que se les vuelva a enseñar, ¿qué cosa? Lo básico, lo más sencillo. Yo creo que por eso se le está enseñando una y otra vez a Jacob. Mire Génesis 35:13. ¿Qué hace ahora Jacob? Erige una señal de piedra y se fue de él Dios, el lugar donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Erigió una señal. ¿Qué es una señal? Es cualquier signo usado para acordarse después de una cosa. Para memoria de algo que Dios hizo o para memoria de una decisión. Y la gente es lo que hacía en la Biblia, levantaban a veces pilar de piedras o ponían, como esta palabra dice, una señal o un signo que es quizás una columna o un pilar, y derramó libación sobre esa piedra. No voy a tomar mucho tiempo que explicar lo que es libación, simplemente es una ofrenda de bebida que se derrama en total, simbolizando, diciendo, yo derramo mi vida en un compromiso completo. Y eso es una vez más lo que es el avivamiento. Una persona obedece a Dios, hace lo que Dios dice, se humilla ante Dios y hace un compromiso. Dios, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres. Letra D, vemos el nacimiento de Benjamín y la muerte de Raquel. En el versículo 16 dice que Raquel da luz a Benjamín. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra, que son como 5 kilómetros o 3 millas, para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajado en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Note que están viajando y quizás yo me imagino que fue por el viaje que provocó el parto. Y dice la Biblia que hubo trabajo. Y el bebé, cuando nació, ella le dio un nombre porque estaba tan angustiada. Dice el versículo 18, y aconteció que al salirse el alma, pues murió, y llamó su nombre Benoni, que quiere decir hijo de mi tristeza. Mas su padre le llamó Benjamín, que quiere decir hijo de mi mano derecha. Dice el versículo, como leímos ya el 18, que murió Raquel. El versículo 19 dice, así murió Raquel y fue sepultada en el campo de Efrata, la cual es Belén, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Entonces murió la esposa favorita de Jacob y murió dando luz y nació su último hijo de Jacob, que se llama Benjamín. Es la primera vez que se menciona Belén en la Biblia. Y Belén era una ciudad pequeña donde era Noemí, donde estaba Ruth, donde nació David y donde nació Jesucristo. Letra E, escribo ahí los 12 hijos de Jacob. Del versículo 21 a 26 se nos va a nombrar los 12 hijos de Jacob y quiénes fueron las madres de ellos. Pero vemos otra pena que un hijo le causa a Jacob. Este hijo se llama Rubén. En Génesis 35, 22 dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Una cuestión común que veo en la Biblia con esos hombres que tienen varias mujeres es que siempre tienen problemas en su hogar. A veces la gente nos dice, me han dicho a mí que Dios permite tener más de una esposa. Todos los ejemplos en la Biblia de hombres que tuvieron mujeres
más mujeres o hijos con diferentes mujeres tenían problemas siempre inmorales. La mayoría de la inmoralidad también sucede muchas veces dentro de la familia. Hay mucha inmoralidad. Yo le digo eso, un consejo que le doy. Varón, no meta a otro hombre en su casa. Pero es que es familiar y es primo, está nada más un tiempo. Tenga mucho cuidado en permitir esto, que a una gente se sienta cómodo viviendo con otro hombre en su casa. Si tiene hijas, especialmente, si tiene a su esposa. Tenga mucho cuidado. Yo lo haría temporalmente, tengo un familiar viene, pero que no sea una costumbre, porque yo he visto muchas veces, y esto lamentablemente dentro de la iglesia, la iglesia dice, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y no quiero entrar en detalles de esta inmoralidad, pero lo que hizo este hombre algo gravísimo, y se repite, 1 Corintios 5:1, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene, ¿qué dice ahí? La mujer de su padre. Exactamente, Bilha era una concubina, mujer de su padre. Y parte de sus errores vinieron porque Jacob no debería haber tenido ni una concubina. Entonces siempre son consecuencias mismas del pecado de Jacob. Entonces, ¿qué pasó con Rubén? Vaya a Génesis 49. Rubén era el primogénito y era el orgullo de su padre. Pero a causa de este pecado, él perdió su primogenitura. Y él pagó caro por este pecado. Y yo no comprendo, a veces yo escucho pastores hablar o enseñar que Dios restaura todo y todo va a estar. No, eso no es verdad, mi hermano. Hay cosas que se pueden restituir. Por ejemplo, dice la Biblia claramente, si alguien robare y paga hasta 4 veces, puede restituir su nombre. Pero el que se mete con la mujer de su prójimo, dice, nunca se le quitará su afrenta, su vergüenza estará para siempre. Hay pecados claramente que arruinan reputaciones, descalifican de servicio, traen tanta vergüenza y dolor a las familias. Entonces tenga siempre en mente las consecuencias del pecado. En Génesis 49:3 dice Rubén, tú eres mi primogénito. ¿Cómo le dice después? Ir ahí, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. Mire, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Oh, él perdió la bendición de ser el primogénito. Y dice la Biblia que se lo dio a sus hermanos, a su hermano José y a sus hijos. Perdió el derecho de la preeminencia por su pasión funesta y por el pecado con Bilha. Mira, 1 Crónicas 5, del 1 al 3. Estamos ahí. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el principal de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Fueron pues los hijos de Rubén primogénitos de Israel, Anoc, Felúa, Esrón y Camri. Note que aquí perdió 2 cosas, la primogenitura, la bendición y la bendición económica. Todo el tesoro que Jacob tenía se lo dejó a José y a sus hijos. Pero el mayor fue llamado Judá. Y de ahí viene Jesucristo. Jesucristo viene de la línea de Judá, pero la bendición y el derecho se lo dieron a José y a sus hijos. Y la verdad es que un pecado puede destruir tu vida. Escuche, un solo pecado puede destruir todo lo que usted ha hecho en esta vida. Gálatas 6:7 dice la Biblia así, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice ahí? Esto también segará. Hay pecados que tienen largas consecuencias, grandes consecuencias, hay que van a impactarle toda su vida. Le vuelvo a decir, quizás usted se enoje, no tendrá tan grande impacto, quizás que uno robe, y no estoy diciendo que lo haga, porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, pero claramente si hay pecados que van a descalificar a algunos de servir al Señor, otros de poder tener una vida feliz y contenta, algunos su esposa va a marchar, jamás a perdonarla, porque dice la Biblia, aunque multiplique los dones, dice la Biblia. Pregúntele nada más a aquellos que cometieron pecados sin conocer al Señor, cómo están pagando por su pecado, mucho más aquellos que conocen de Dios.
Y a veces es necesario, quisiera, joven, que conocieras. Los hermanos con mucha sabiduría y con mucho dolor en su corazón te dirían, esto me pasó a mí, esto sucedió en mi vida. Yo no conocía al Señor. Escucha, yo no conocía del Señor. Y aquí están las consecuencias, aunque yo no conocía al Señor. Pero tú, hijo, que conoce al Señor, tú pagas más. Porque siempre con conocimiento vienen consecuencias más severas y más fuertes. Y enseñamos esto a los jóvenes y parece que no les interesa, le entra por un lado, le sale por el otro, pero cuando Dios los aprieta, ahí es entonces cuando vienen las lágrimas. No sé a veces cuánta gente me llama o me manda mensajes. Hoy precisamente me dijo, ora por mí. Y estoy pagando graves consecuencias por mi pecado, mi maldad. Estoy por perder mi matrimonio. Te ruego que ores, por favor, ora por mí. Y me dijo así, ora por mí ahorita. Ahorita, como ahorita mismo. Pero sabe que no hacen caso. Dice a mamá, te vas a acordar de mí. Y espero, hermano, que se acuerde de mí. No como uno que se jacta, no, porque yo le amo a usted. Y no va a tener excusa. Nadie me dijo, nadie me advirtió. Se le ha dicho muchas cosas. Se le ha enseñado. Pero acuérdese de Dios, acuérdese de su palabra. Acuérdese que el que le dice esto no es para, decía mi primo, me está echando la saltia. No. Así le decía a mi mamá, me está echando la saltia. No, es que te amo, hijo, y quiero lo mejor para ti. Tienes que dejar esos caminos, deja esas amistades, deja a esa muchacha, no andes por esas cosas. Pero no hacen caso. Ahí están sembrando, pero siempre viene el día de la cosecha viene. Tarde que temprano. Usted planta una semilla de jitomate y en semanas aparece. Te pone una semilla para una naranja y en 5 años da su fruto. Hay pecados que dan fruto a su tiempo. Y Dios dice, todo lo que el hombre sembrare. Ya, chavos, ya se acabaron los cohetes, hombre. Mi esposa creció en Long Beach. Le pregunto, hermana, ¿son cohetes o son balas? Son cohetes. Ella sabe. Había un hombre en la Biblia, Elías y Jezabel se pusieron de acuerdo para matar a Nabot. Y le robaron su viña. Y ahí estaba Acab y Jezabel. Y Acab está allá en la viña disfrutando la viña cuando le aparece el profeta Elías. Y los condenó a la muerte a los dos. Uno murió en unos cuantos años y la otra murió en 20 años, pero el final es igual, la fortuna es igual, las consecuencias vienen tarde que temprano. Bueno, este hombre perdió su bendición. Al final nos nombran los 12, versículo 22 dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, que Rubén durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron, ¿cuántos? 12, no cuenta Nadine aquí. Los hijos de Lea, Rubén, primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zebulón, los hijos de Raquel, José y Benjamín, los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí, los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los 12 hijos de Jacob que le nacieron en Panorama. Aquí puede ver usted entonces los 12 hijos. Lea es la que tuvo más hijos, Raquel y las demás tuvieron 2 cada uno. Y letra F vemos la muerte de Isaac. La última vez que estudiamos de Isaac tenía aproximadamente 137 años. Ya no podía ver bien. Y él llamó a su hijo mayor y le dijo, ve, tráeme casa porque me voy a morir y te voy a bendecir. Y bueno, 43 años después se está muriendo. Dice ahí en el versículo 27, después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac, mira, 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Este hombre pensaba que se iba a morir a los 43 años, pero recuerden, Job 14:5 nos deja saber que Dios determina cuándo una persona muere. Ciertamente sus días están, ¿qué dice ahí? Determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Es el que vivió más de los patriarcas. Ahora termina aquí, entonces, con la muerte y la sepultura, y están juntos Jacob y su hermano Esaú. Significa que quizás arreglaron cuentas. El capítulo 36 nos habla de las generaciones de Esaú.
Ahora, ¿por qué es importante estudiar sobre la vida de Esaú? Porque Esaú es Edom, los edomitas, y ellos van a ser una, dice la Biblia, una plaga para Israel por toda la vida hasta el nacimiento de Jesucristo. Herodes era edomita y Herodes quería matar a Jesucristo. Entonces, la próxima semana vamos a continuar con el capítulo 36. Vimos hoy entonces, Dios ordena a Jacob que regrese a Betel y finalmente Jacob llega a Betel. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Gracias por estos principios, las advertencias que tú nos das en las Escrituras. Señor, te pedimos que tú nos avives, vivifícanos, Padre, que nos des un espíritu fervoroso para tu obra, Señor. Y tú sabes, Padre, si algunos de nosotros debemos poner nuestros dioses a un lado, purificarnos, Señor, de algún pecado, pero que estemos dispuestos a obedecerte, Señor, y adorarte y hacer compromisos contigo. Que nos derramemos, Señor, para tu servicio y para ser hijos obedientes tuyos. Y rogamos, Padre, que tú hagas una obra especial en nuestra iglesia. Que cada hombre, Señor, tome decisiones de ser guía espiritual de su hogar. Y que cada familia esté dispuesta, Señor, a seguir esa guía. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.